Estructura de la Constitución colombiana. La Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991, se estructura de la siguiente manera. Preámbulo. Establece los principios fundamentales y valores sobre los cuales se basa la Constitución. Parte dogmática. Incluye los derechos fundamentales, las libertades y los deberes de los ciudadanos. Parte orgánica. Establece la organización del Estado, los poderes públicos y sus funciones, incluyendo el Congreso, el presidente y el Poder Judicial. Parte socioeconómica. Trata temas de propiedad, trabajo, seguridad social, educación y cultura. Parte de reforma constitucional. Procedimientos para la reforma de la Constitución. Estructura de la Constitución venezolana. La Constitución de Venezuela, adoptada en 1999, tiene una estructura similar. Preámbulo. Expresa los valores y principios rectores de la nación venezolana. Parte dogmática. Garantiza los derechos humanos, deberes y garantías de los ciudadanos. Parte orgánica. Define la estructura del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional, la Presidencia y el Poder Judicial. Parte socioeconómica. Abarca los derechos laborales, propiedad, seguridad social y educación. Parte de reforma constitucional. Procedimientos para la reforma de la Constitución. Tipos de Constitución. Colombia. La Constitución colombiana de 1991 es una Constitución rígida, dificultad para su reforma. Y escrita, documento formal, con carácter democrático y social de derecho. Venezuela. La Constitución venezolana de 1999 también es una Constitución rígida y escrita, con carácter democrático, participativo y protagónico, enfatizando el poder popular. Factores de poder. Colombia. El poder político se distribuye entre las ramas del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, con mecanismos de control y balance. Existe una fuerte influencia de grupos económicos y políticos tradicionales. Venezuela. El poder político, bajo la Constitución de 1999, se concentra significativamente en el Ejecutivo, con un enfoque en el liderazgo carismático de Chávez y su sucesor. El poder popular y la participación directa son enfatizados, aunque la centralización del poder en el Ejecutivo ha sido criticada. Contextos económicos, sociales y políticos. Colombia. La Constitución de 1991 se promulgó en un contexto de crisis institucional, violencia, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Fue un intento de modernizar y pacificar el país, incorporando derechos fundamentales y mecanismos de participación ciudadana. Venezuela. La Constitución de 1999 se elaboró en un contexto de descontento social y económico, impulsado por el presidente Hugo Chávez. Buscaba la refundación de la República, fortaleciendo el poder popular y creando nuevas formas de organización política y social. Nuevas instituciones políticas. Colombia. Se establecieron la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y mecanismos como la tutela para proteger derechos fundamentales. Venezuela. Se crearon el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, además de la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional Constituyente, buscando incrementar la participación popular y el control ciudadano. Contexto histórico de la Constitución venezolana. La Constitución de 1999 fue redactada en un contexto de profunda crisis política y social, tras el colapso de los partidos tradicionales y el auge del movimiento bolivariano, liderado por Hugo Chávez. Esta Constitución se concibió como un instrumento para transformar radicalmente el Estado venezolano, promoviendo una democracia participativa y una economía social, en contraposición al modelo neoliberal.
predominante en América Latina durante las décadas anteriores. Conclusión. Ambas constituciones reflejan los contextos y desafíos específicos de sus países en los momentos de su promulgación. Mientras que la Constitución de Colombia de 1991 buscaba modernizar y pacificar un país en crisis, la de Venezuela de 1999 fue parte de un proyecto de transformación radical del Estado y la sociedad bajo la influencia de un liderazgo carismático. Cada constitución establece una estructura de poder y derechos acorde con las aspiraciones políticas y sociales de sus tiempos y contextos. ¿Qué te suena o has escuchado sobre la Constitución de 1991? En Colombia, ¿cómo crees que ha afectado al país? Bueno, pues yo creo que la Constitución del 91 es como un cambio que hubo aquí en Colombia, sí, un cambio bien importante porque pues Colombia estaba pasando por un momento muy complicado, eh, pues tenía mucha violencia, había muchos problemas de carácter político, entonces creo que esa nueva Constitución lo que hizo fue como darle más derechos a las personas, sí, a los ciudadanos en busca pues de poder llegar a tener una paz en el país, ¿no? Entonces, pues creo que lo ha afectado en varios aspectos. Eh, por ejemplo, pues ahora hay más protección para todas las personas, los derechos de todas las personas pueden participar más activamente en la política, bueno, y entre otros que no tengo muy presentes ahorita. ¿Qué derechos o deberes piensas que son más importantes en la Constitución de Colombia? Bueno, pues uno de los derechos que yo creo que son más importantes de la Constitución es el derecho a la vida, ¿no? Pues, obviamente sabemos que todos tenemos derecho a poder disfrutar de nuestra vida. También creo que es importante el derecho de la igualdad, pues porque busca que todos tengamos las mismas condiciones, ¿no? Que no tengamos ningún tipo de discriminación, de ningún tipo, ¿sí? Y pues también es importante, pues obviamente, de respetar los derechos de los demás, cumplir también los derechos de los demás, que nosotros pues como ciudadanos también tenemos esos deberes de velar por los derechos de los demás. Entonces creo que eso es como de lo más importante. ¿Qué derechos o deberes piensas que son Pues yo creo que la manera en que se podría cambiar un poco o modificar un poco la Constitución es que, pues digamos que las maneras en cómo las personas participan de ciertas decisiones que se toman en el país, digamos que haya como más participación de parte de todo el pueblo, ¿no? De todas las personas. Porque a veces pues siento que como que no se tiene muy en cuenta lo que el pueblo, las personas quieren. Entonces creo que sería como un cambio importante que le daría ahí mucho más significado a lo que se quiso hacer con la Constitución Política del 91. Más poder en este momento que el que han tenido los dictadores clásicos venezolanos. Porque es conveniente que se sepa que el clásico dictador venezolano arreglaba una constitución y le ponía un tinte democrático. El presidente Chávez, que tiene la honestidad de decir lo que va a hacer y nadie le ha creído, esa es su arma secreta, ha preparado una constitución que es un traje a la medida para usted, es un traje a la medida para hacer una autocracia en el país. Es decir, que si Chávez fuera la oposición, no pudiera vivir con esa constitución. Entonces la pregunta es esta: usted es el comandante supremo del barco. Ya terminaron las excusas. Ya mañana o se vota por el sí o por el no, pero ya hay una decisión que será histórica. Entonces este barco, ¿a dónde va a ir este barco? Pero fíjate tú que el análisis que has hecho yo creo que no encaja mucho con la realidad histórica. Esta constitución que algunos dicen que está hecha a mi medida, pero realmente no es así, está hecha a la medida del país nuevo que queremos en todos los órdenes. Es la primera y la única constitución en la historia venezolana que se ha hecho con un proceso ampliamente democrático, un referéndum, unas elecciones abiertas, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de crítica, se oyó a todo el mundo y ahora hay un texto amplio que además, por primera vez,
va a ser sometido a referéndum de nuevo para que el país lo apruebe. Dime tú, si cuando esa lucha la hicieron, los adecos le preguntaron a alguien si estaba de acuerdo el país con esa constitución, la hicieron a su medida y ellos la aprobaron. ¿Y el pueblo la aprobó? No, la aprobaron ellos. El pueblo la aprobó porque Rómulo Gallego ganó por paliza cuando vino después. No hubo ningún... Se trataba de la constitución. Por eso. Y tan malo fue el proceso que a los 2 o 3 años ya estaba enterrada la constitución. Igual pasó en el 58, el año 60. Eso sí fue un verdadero fraude. Igualito. Eso fue un fraude. El mismo Pero es que hay fraude algo muy curioso, que es ¿por qué usted es un fenómeno? Ya le voy a explicar por qué es un fenómeno, y esto no es jaladera. No tengo razón, porque no. han logrado medidas autocráticas con el respaldo popular. Ejemplo, usted puede disolver el Congreso. La Asamblea Nacional la puede disolver usted. Fíjate tú que... No, pero no me gabiné. ¿La puede disolver o no la puede disolver? La autocracia es otra cosa. La autocracia es el poder absoluto, presidente. Aquí había una autocracia adeca, copellana, de caudillos, que hacían y deshacían, que nunca consultaban a nadie. Aquí lo que había era una banda de pillos, presidente. Mañana, más grave que una autocracia es una banda de pillos. Mañana nosotros vamos a enterrar una autocracia de medio siglo que tenía una careta de democracia, pero Pero entonces lo que nos autocracia. viene es otra cosa. Por ejemplo, usted puede disolver el Congreso y nadie lo podía haber hecho y usted lo puede hacer. Usted puede acabar con la Corte de Justicia como lo hizo y no pasó nada. No, ¿quién acabó con Corte de Justicia? Hay un vacío judicial que lo va a llenar usted, nombrando una especie de comisión delegada de la Constitución. De ninguna manera. ¿Y cómo va a llenar Aquí eso? No ha habido ningún vacío de justicia, ni habrá ningún vacío de poderes en Venezuela. Ningún vacío, había vacío de poderes. Ahora vamos a tener, imagínate tú, ¿qué autocracia es esta con 5 poderes públicos? El poder ejecutivo, el legislativo, judicial, el ciudadano y el electoral. Pero los Un 5 Estado poderes los federal. maneja usted. No, de ninguna manera. Yo no voy a tener tanto poder así. Nadie puede manejar 5 poderes. Imposible. Yo manejaré Cuando usted regresó de algún Asia. sector del gobierno. Fíjate tú. Tú señalabas que yo, o sea, el presidente a partir de mañana va a poder disolver... El hombre que va a tener más poder en Venezuela. No será así, tú vas a ver que no. Yo tengo un concepto de poder distinto al de los caudillos civiles que se instalaron durante medio siglo en Venezuela. Tú vas a ver cómo va a ser un poder popular, un poder bien dosificado, bien equilibrado, bien dimensionado. Pero hablando de poder popular, ahí está el peligro, precisamente. ¿Por qué? Porque usted ha hecho una campaña con traje militar, a mi juicio un grave error, porque está despertando en los militares la vocación política, pero ese es otro problema que si no da tiempo lo discutimos. Peleando con un gentío. Entonces yo me pongo a pensar, pelea con la iglesia, que esto es muy grave, ¿no? Pelea con ciertos sectores sindicales que no son muy puros, pelea con los partidos clásicos, pelea con Fede Cámara, ha peleado con todo el mundo y tiene que ser el presidente de todos los venezolanos. ¿Cuál es el riesgo que usted está corriendo? Que haya un sector del país que quede huérfano del presidente. Es decir, que no tenga presidente porque ha peleado con usted. Mira, lo que tú has dicho es relativo, todo es muy relativo. Yo no tengo ningún pleito con la iglesia, por ejemplo. ¿No tiene pleito con la iglesia? 99%, y lo digo de frente a los venezolanos, de los obispos, de los sacerdotes, de los curas de parroquia y sobre todo de los católicos y cristianos practicantes están con nosotros. Ahora que haya 1, 2 o 3 monseñores, bueno, que emiten su opinión, bienvenida sea, pero claro que están en el debate y yo tengo el deber y el derecho además de responderles y poner las cosas en su sitio, pero en una pelea con la iglesia, si yo soy parte de esa iglesia y la nueva constitución está redimensionando el mensaje católico y cristiano, ama a tu prójimo como a ti mismo. De Fede Cámara, un grupo, ni siquiera hay una identidad de criterios en Fede Cámara en la cúpula, menos aún en los miles y miles de empresarios grandes, pero ese pequeños y grupo lo medianos. califica usted mismo está calificando como bueno al grupo que le apoya y como malo al grupo que no le apoya. No digamos que sea bueno o malo, no. Pero tú estabas diciendo que yo estoy peleando con un gentío. Sí. No, son, algunos sectores que se oponen a los cambios. Y habrá que preguntarle por qué se oponen a los cambios. Pero usted Algún tiene que sector de gobernar Fede con Cámara, ellos. pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de los empresarios venezolanos, para decirte un caso, está con este proceso de cambio y lo han manifestado expresamente. A los 3 días de una Pero declaración de entonces Fede usted peleó Cámara... con los apócrifos. Pero espérate tú, hubo un acto aquí mismo en Caracas con más de 500 grandes y medianos empresarios. Antes estuve en Valencia y me recibieron unos empresarios con un documento firmado por más de 600 empresarios del Estado de Carabobo apoyando la propuesta de constitución. Entonces, ¿usted cree, hay presidente, alguna que esa pelea cúpula. no ha encendido al país? Esa pelea nos ha costado millones y millones de de dólares. ninguna manera. En el mundo El entero país- se habla de la pelea del país- presidente Chávez con los sectores más respetables del país. Aquí hay, si vamos a hablar de pelea, yo pertenezco a la inmensa mayoría de los venezolanos que estamos en franca y abierta pelea con unas cúpulas, con un modelo que no sirvió, que fracasó y que hizo que aquí desaparecieran 200.000 millones de dólares. Ahí sí se perdió bastante dinero aquí. Bueno, ¿cuánta riqueza El y se hecho de que se haya se perdido perdió? antes tanto no le justifica a usted que pudiendo realizar un milagro en Venezuela no lo haga. Usted puede realizar un gran milagro en el país porque tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, apoyo del pueblo, tiene todo el apoyo, pero si usted se va a un gobierno radical, lo peinan. Entonces, yo le pido a Dios, yo que no soy chavista, le pido a Dios que el hombre que tiene la oportunidad de enderezar al país la enderece. Estamos enderezando el país. No, porque claro que se ha aumentado el desempleo y matan a más de 100 venezolanos todas las semanas. Casi no podemos hablar de milagros en Venezuela. Aquí no hay milagro posible. Pero fíjate tú lo que ha pasado este año. Eso no es ningún milagro. ¿Qué? Es producto de un gobierno que tiene clara una estrategia. Bueno, por ejemplo, en lo que es el